Ujú. Compañeros, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Monse, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Igual bien, Me da gracias. gusto saludarte. Qué bueno Ujú, que estás aquí. gracias, igual. Héctor, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Rubén, buenos días.
Buenos días, estimados compañeros. Vamos a empezar. Voy a pasar lista, por favor. Monse. Presente. Gracias, Monse. Héctor. Presente, profe. Gracias, Héctor. Villaseñor. Presente. Gracias, Villaseñor. Wendy. Presente. Gracias. Karime. Presente. Gracias, Karime. Naril. Presente. Gracias, Naril. Judith. Presente. Gracias, Judith. Nayeli. Presente. Gracias, Nayeli. Geraldine. Presente. Gracias, Geraldine. Varela. Presente. Gracias. Rivero. Rivero Suárez. Bueno, seguimos. La clase pasada nos quedamos en la parte del muestreo y vamos a empezar a explicar un poco referente a lo que es un muestreo. Y es lo que vamos a continuar. Pero antes de que demos continuidad, me gustaría mostrarles a ustedes un documento en PDF que es un ejemplo de una encuesta, de cómo debe de ir más o menos estructurada. Obviamente la de ustedes pues es adaptada al producto o al servicio que ofrezcan. Entonces voy a compartir mi pantalla para que la vayan viendo, por favor. Ahí ven mi pantalla. Compañeros, ¿ahí ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, gracias, compañero. Miren, aquí tenemos un ejemplo, una encuesta sobre el uso, por ejemplo, de tarjetas telefónicas en el hogar. Obviamente, la encuesta que ustedes aplicarán es en base a su producto y llevará el título sobre qué, encuesta sobre X producto o sobre el uso de X servicio. Y debe de tener lo que es el nombre, la edad, el estado civil. En este caso de ingresos, esta pregunta, pues obviamente se tiene que eliminar, por lo que les decía yo, que no es bueno hacer preguntas de este tipo que puedan hacer sentir incómodo al entrevistado. Luego, la pregunta que sigue sería, ¿cuál de las siguientes tarjetas telefónicas utiliza? Si es que utiliza alguna. Entonces tenemos que poner las opciones y otra inciso más sería, no ocupo. Y por ejemplo, si no ocupa, pues ya qué caso tiene que continúe con la entrevista. Ahora, si dice que sí y ocupa alguna de las opciones que le damos, pues continúa. ¿Con qué frecuencia? 1 es poca frecuencia, 7 es mucha frecuencia. Él tendrá que elegir con cuánto de frecuencia ocupa este bien, que es en este caso una tarjeta telefónica. Luego, ¿qué piensa de la tarjeta telefónica? No, pues que es un buen servicio, que es pésimo, que no me gusta, etcétera. Luego, suponga que en su caso tuvieran que elegir una tarjeta telefónica. Por favor, califique la importancia de los siguientes factores en la elección de una tarjeta. Eh, Primer aspecto, costo por llamada. No es importante a muy importante. Tendrá que ponderar qué tan importante es para él. Pregunta número 2. Facilidad de uso, igual del 1 al 5. Cargos de las llamadas locales y de larga distancia, del 1 al 5. Reembolsos y descuentos en las llamadas, igual del 1 al 5. Calidad en el servicio y calidad del servicio al cliente. ¿Qué tan importante es para usted una compañía telefónica que ofrezca tarjetas telefónicas? Pues viene desde 1 hasta no es importante hasta 7, que es muy importante. Ahora, 10.
¿Tienen niños que vivan en casa? Sí o no, por ejemplo. Cada quien irá haciendo, bueno, más bien cada equipo tendrá que hacer las preguntas en base a al producto que estén trabajando. Solamente les muestro esto para que ustedes vean de qué se trata y tengan una idea, pues de qué es lo que tienen que ustedes hacer. Obviamente, es muy probable, altamente probable, que esta vez las encuestas tengan que ser por internet. Entonces, el esquema que tiene esto se puede hacer, por ejemplo, en un Google Forms, ¿no? Que tengas el link, lo compartas, lo llenas, pones tu nombre y ahí ustedes a final de cuentas pueden ir concentrando toda la información. Es una herramienta que te proporciona Google y que es muy útil, además de que te va agrupando los datos. Ya no tienes que ir contabilizando lo que te anotaron en las papeletas al concentrado que vas a hacer, sino aquí directamente te arroja un concentrado, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda de esto? ¿Sí les quedó claro de qué trata? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias, Karime. Bien, voy a dejar de compartir esto, voy a pasar a compartir el PowerPoint que estábamos trabajando. Bueno, veíamos la clase pasada el muestreo aleatorio. Más bien íbamos a empezar a verlo y vamos a decir en qué consistía. Bueno, para este muestreo aleatorio nos tenemos que auxiliar en una herramienta que les pido en este momento busquen en internet. Busquen una tabla de números aleatorios, por favor. Me dicen en cuanto la encuentren, no les lleva más de un minuto, entrar a Google y bajar una tabla de números aleatorios. Bien, ¿ya la encontraron? Es una, Ya, profe. ya, ¿verdad? Gracias. Es una tabla como esta que está aquí, que tiene muchos números dentro de ella. Bueno, ahorita les voy a decir para qué nos va a servir. Ya que la tienen, pues bueno, continuamos. Dice, muestreo aleatorio. En este muestreo, todos los elementos que lo componen tienen la misma posibilidad, más bien tienen exactamente la misma posibilidad de ser elegidos. Estos instrumentos son seleccionados de forma azarosa por medio de números aleatorios. Obviamente estos números aleatorios los extraemos de una tabla de números aleatorios. Existen distintas formas de realizar el muestreo aleatorio. Entre ellas, vamos a ver que existen dos tipos. El aleatorio simple y ahorita vamos a ver los otros. Aleatorio simple. Este método es muy simple y se caracteriza por la extracción de individuos de una lista de forma azarosa. Esta lista, o más bien para su aplicación, se utiliza una tabla de números aleatorios, que es lo que ustedes me hicieron favor de descargar hace ratito. Luego dice, cuando el universo es muy numeroso y complejo, no suele resultar eficaz. Es como la desventaja que este muestreo presenta. Ahora, aquí está un ejemplo. Escuchen bien, miren. Se desea escoger de un grupo de 60 alumnos a 5 de ellos para que se les realice un test psicológico. Se requiere que todos participen en la elección. O sea, tenemos 60 alumnos y queremos elegir a 5, pero los vamos a elegir de manera aleatoria. Si fuera de manera no aleatoria, como lo que vimos al principio, pues yo agarraría, por ejemplo, a los 5 primeros, o a los 5 que están hasta enfrente sentados, o a los 5 que más participan, o a los 5 más problemáticos, pero no.
Yo quiero que no haya sesgo y por eso recurro a un método aleatorio, para que la probabilidad de que salgan todos ellos sea la misma. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, apunten esto, el ejemplo. Bueno, seguimos, ¿no? Ya que está el problema, pasamos a cómo se va a resolver. Ahora, el procedimiento está aquí, dice, se los voy a leer uno por uno y luego lo vamos a hacer en la parte práctica, dice. Debe tomarse una lista con los nombres de ellos. A cada estudiante se le asignará un número entre 0 y 60. Se consulta la tabla de números aleatorios, se elige uno en cualquier parte de la tabla, se van anotando todos los números de 2 cifras hacia abajo y el proceso se detiene cuando han aparecido 5 números entre 0 y 60. Cualquier número fuera de 0 y 60 no debe de tomarse en cuenta y si un número se repite, solo se anota una vez. Bien, ¿esto cómo sería? Vamos a pasar a déjenme ver, a un PowerPoint. Estamos en el PowerPoint. Vamos a pasar a Paint para que yo les vaya explicando cómo se hace. ¿Vale? Déjenme dejar de compartir esto y voy a abrir un Paint para que ahí vayamos observando cómo se hace. Ujú, ujú. Listo, compañeros, ahora voy a compartir el Paint para que vayan viendo. Ahí estamos, miren en Paint. Aquí está lo que justamente estábamos hablando ahorita, el ejemplo y el procedimiento. Y voy a ir haciendo aquí abajo el procedimiento para que ustedes se vayan dando cuenta. Dice, primero que nada se debe tomar una lista con los nombres. Por ejemplo, vamos a pensar en la lista de ustedes. En la lista de ustedes, por ejemplo, el número 1 es Alvarado, Espinosa, Judith, ¿no? Por ejemplo. Luego, ¿quién seguiría? Por ejemplo, Gómez Díaz, Karime. No sé, luego Gutiérrez, Monse. Y así, ¿no? Con cada uno de los nombres de ustedes. Aquí otro nombre, luego por aquí otro nombre y así. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bien. Sí, Ahora, profe. gracias. Ahora vamos a tomar ya tenemos la lista con el nombre de ellos. Ahora, a cada estudiante se le asignará un número entre 0 y 60. Aquí tengo yo los 60 alumnos. Si continuara yo aquí, por ejemplo, que fuera el 1, que dejemos que era Alvarado Judith.
Continuamos así hasta llegar al número que sería 60, ¿no? Que ese a lo mejor le toca, no sé quién es el último de la lista, pero vámonos a Orland, Villarreal. ¿Vale? Y así continúo. Obviamente aquí están los 60 elementos que nos están pidiendo el problema. Ahora a cada estudiante se le asigna un número entre 0 y 60, entre 1 y 60, pues ya está. Luego se consulta la tabla de números aleatorios. Vemos la tabla que tenemos aquí. Se elige cualquier parte de la tabla, es decir, en cualquier parte que ustedes gusten, o sea, aquí no hay un criterio, se tienen que posicionar. Por ejemplo, no sé, como es un número entre 0 y 60, podemos elegir números de 2 cifras para que sean, o sea, para que el número que obtengamos tiene que ser de 2 cifras. Por ejemplo, yo me voy a parar por, no sé, aquí, por ejemplo, donde yo quiera, aquí. Dale, ¿qué número ven ahí, compañeros? ¿Qué número ven ahí? 39. 39, ¿verdad? Ok, entonces el primer elemento que vamos a tomar es el número 39, ¿vale? Luego el número 2, como dicen las instrucciones, seguimos avanzando hacia abajo. Se van anotando todos los números que dice de 2 cifras hacia abajo. ¿Qué número tenemos abajo del 39, compañeros? Tenemos el 77. Pero podemos ocupar el 77 o no. ¿Podemos ocupar el 77, sí o no? No. No. No, ¿verdad? Porque tenemos del 0 del 1 al 60. Ok, seguimos. Abajo del 77, ¿qué número tenemos? 54. 54. ¿Ese lo podemos ocupar? Sí, por supuesto. Ok, entonces anotamos el que sigue. El número 54. Luego seguimos avanzando en la lista. Más abajo tenemos el 72, 92, ellos no cuentan. Luego tenemos el 15. Este sí cuenta. ¿Vale? 15. Ok, tenemos el número 3, que es el número 15. ¿Listo? Ahora, seguimos avanzando en la tabla para obtener nuestras muestras que van a ser las que nos sirvan para nuestro estudio de investigación de mercados. Y vamos más abajo, 75 no cuenta, el 00 tampoco, el 51 sí cae dentro de la muestra. Entonces se toma el 51 también. Lo anotamos igual en nuestra lista nueva que estamos haciendo de los elementos que van a servir para conformar la muestra. ¿Sale? Y nos haría falta solamente uno, que lo vamos a tener aquí buscando. 75 pues no cuenta y el 43 sí cuenta. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestros 5 elementos que nos pide el problema. Ahora, entonces, ¿cuál es ¿cuál es la interpretación que se le tiene que dar a esto? ¿Era 33 o qué era? No, 43. ¿Cuál es la interpretación de esto, compañeros? Que estos elementos formarán parte de nuestra muestra estadística y se les aplicará el test psicológico que se pedía. ¿Se acuerdan que les dije que la diferencia que existía entre esto y un censo es que el censo, aparte de ser más costoso, requiere más tiempo, más presupuesto? Nosotros tenemos que optimizar los costos y una manera es a través de un muestreo representativo que sirva para tomar decisiones y que nos muestre cómo se encuentra la población. Entonces, dice, el proceso se detiene cuando han aparecido los 5 números diferentes entre 0 y 60. Cualquier número fuera de 0 y 60 no se toma en cuenta. Además, si un número se repite, solo cuenta una vez. ¿No se nos repitió ninguno? No. ¿Encontramos mayores a 60? Sí, por eso los descartamos.
Y ya tenemos nuestros 5 elementos, por ejemplo. Este estudio es pequeño, nos pide nada más 5. Obviamente cuando hacemos estudios de mayor tamaño, más grandes, pues la cantidad de objetos que nos va a pedir la colección, pues es mayor. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, profe. ¿Necesita No, las instrucciones para copiarlas? ¿mandé? ¿Puede dejar las instrucciones para copiarlas? Claro que sí. Ok, a ver, voy a pasar al PowerPoint. Gracias, Karime. Voy a pasar al PowerPoint y copien las instrucciones, por favor. Ahí están las instrucciones. Tienen 2 minutos para que copien respectivamente las instrucciones y vamos a pasar ahorita al otro muestreo que también nos va a servir, compañeros, para identificar los objetos a estudiar. Me dicen cuándo podemos continuar. ¿Puedo seguir? Profe. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Entonces, bueno, ese fue el primer muestreo. Ahora vamos a ver uno un poquito más pues, elaborado. Vamos de lo fácil a lo complejo. Este es el segundo muestreo que vamos a ver, que se llama muestreo sistemático. Consiste en obtener una muestra de tamaño n a partir de una población n mayúscula a través de un proceso sistemático en la obtención de los individuos que van a conformar la muestra.
El procedimiento pues es uno, ordenar a todos los elementos de una población y asignarles un número consecutivo del 1 a n. ¿Sale? El número 2 es determinar el tamaño de la población. El 3 es determinar el tamaño de la muestra. El 4 va a ser obtener el cociente n mayúscula entre n minúscula e igualarlo con k. Este valor k o coeficiente k, ¿qué representa? Bueno, nos representa el número de veces que la muestra obtenida cabe en el total de la población. Ujú. Ahora dice, supongamos que una población de 1000 elementos y necesitamos una muestra de 100. Es claro que k vale 10. ¿Por qué? Porque si dividimos 1000 entre 100, pues nos da 10. Es decir, que podemos obtener 10 muestras de tamaño 100 sin tener repeticiones, duplicaciones u homologaciones, ni tener números juntos, por ejemplo, que salga el 20 y el 21, por ejemplo. Ahora, dice, obtener un número aleatorio S entre 0 y K. Este número S, ahorita que hagamos el ejemplo, les voy a explicar, les voy a dar una sugerencia. ¿Sale? Y luego dice, el número S pasa a formar el primer elemento de la muestra. Para elegir los subsecuentes se procede de la siguiente manera. Déjame ver dónde está. Bueno, aquí está el ejemplo, ahorita lo vamos a hacer. Copien las instrucciones, por favor, y ahorita pasamos a la parte práctica. Les doy 3 minutos para que copien esta diapositiva. Luego paso a la segunda parte de las instrucciones y otros 3 minutos y luego hacemos el ejercicio. ¿Les parece bien? Sí, profe. Gracias, compañero. Muy bien.
Bueno, seguimos, por favor. Voy a pasar a la otra diapositiva. Ujú. Podemos continuar. Sí, profe. Gracias, Villaseñor. Bueno, entonces voy a pasar al Paint para que hagamos el ejercicio que a continuación viene. Es este, miren, se los voy a leer. Dice, tenemos una población de 6.500 y una muestra de 650. Obtener los elementos que conformarán nuestra muestra. ¿Sale? Entonces vamos a resolverlo en PowerPoint
y de esa manera, perdón, en Paint, y de esa manera nosotros sabremos poco a poco cómo ir resolviendo por cualquiera de los muestreos que se nos solicite en este caso. Ahora entonces voy a dejar de compartir esto, nada, voy a copiarla. Ujú, ujú, ujú. A ver, vamos a ver. Voy, compañeros, estoy copiando el ejercicio para tenerlo listo para que ustedes lo puedan visualizar. Listo. A ver, voy a compartir el Paint, por favor, para que ustedes vayan observando. Aquí está. Este es el problemita. Copié todo para irles explicando poco a poco cómo se va resolviendo. ¿Vale? Entonces, el problema que decía, dice, tenemos una población de 6.500 y un tamaño de muestra de 650. Ahora, déjenme ver dónde está esto. Dejen ver, está, a ver, aquí está la letra. Vamos a ponerle, dice, tamaño de la población, 6.500. N mayúscula sería igual a 6.500. N minúscula, que es la muestra que nos piden, son 650. Estos datos, ustedes ya los vieron acá. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Estos datos son los que están aquí mismo. Ahora, el paso 3, ¿cuál es? Encontrar un coeficiente que se llame K. K no es más que dividir n mayúscula entre n minúscula, ¿sale? Y por lo tanto, en este caso serían 6.500 entre 650. ¿Eso cuánto nos da, compañeros? 10, ¿verdad? Que son los 10 que tenemos aquí arriba. ¿Ya vieron? Ahora, dice que hay que encontrar S, que es un valor entre 0 y K. En este caso sería un valor entre... Ese va a ser un valor que esté entre 0 y 10. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a hacer una sugerencia? Bueno, la sugerencia que les voy a hacer es que no elijan el número mayor, o sea, porque luego cuando acaben de dar toda la vuelta a los números, vuelven a agarrar del primer elemento, del primer estrato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar un número ni tan pegado al más chiquito, ni el más chiquito ni el más grande, sino algo entre esos dos. En este caso yo tomé 8, ¿sale? 8, ahí está. Ahora, en este caso, 8 es el primer elemento. Aquí está, ¿ya lo vieron?
8. Ahora, el segundo elemento va a ser, la fórmula es S más K. En este caso, S, ¿cuánto vale? 8. ¿Por qué? Porque lo dijimos acá. ¿Sale? ¿Y K cuánto vale? 10. La suma de los dos, ¿cuánto es? S más K es 8 más 10, 18. Luego el tercer elemento sería S más 2 veces K. En este caso, K ¿cuánto vale? 10. Sería S más 2K, que es lo mismo a 8 más 2 por 10 son 28. Y es lo que tenemos por aquí, 28. Y así consecutivamente S más 3K, S más 4K, S más 5K, hasta llegar a los elementos que nos pide, que en este caso, por ejemplo, son 100 elementos. No, perdón, dice una población, sí, hay que obtener 650. Así tendremos que seguir hasta llegar hasta el 650 elemento que requiera nuestra muestra. Pueden ser más o menos, dependiendo del estudio que nos pida, pero el proceso es sistemático. ¿Por qué? Porque vas repitiendo los pasos. Ahora, ya que tengamos, vamos a pensar que ya tuviera yo el último elemento, ¿no? ¿Y cómo quedaría entonces? Sería S más 649K. ¿Sale? Listo. Ahí nos quedaría, a ver, S más 641 más 648 sería, que es el último elemento. Y ya que llegamos a todos los elementos que buscamos, ahora vamos a la lista donde están todos los elementos, desde el 1 al 6500 acomodados en orden alfabético o el criterio que sea. Y por ejemplo, el número 8 dijimos que era el primer elemento, que era esta persona que está aquí. En la lista original, el 8 es Beltrán Robles Eduardo. Ahora, esta persona va a pasar el elemento número 1 de mi muestra, porque aquí lo vimos. Ahora, ¿quién va a ser el segundo elemento? La persona que tenga por aquí el número 16, perdón, 18. No sé, que sea Juanito, por ejemplo. Tanta. Esta persona va a conformar mi elemento número 2. ¿Vale? ¿Listo? Y así consecutivamente. Y es el procedimiento de muestreo sistemático. Entonces regreso mm, al PowerPoint y ustedes van a copiar el ejercicio. ¿Les parece bien, compañeros? Sí, profe. ¿Cómo? Digo que voy a pasar al PowerPoint para que copien el ejercicio y cómo lo desarrollé. Ah, sí, sí, sí. Mm. Ahí está. A ver, por favor, ahí está. Copien eso primero.
Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Espere, espere. Ok, gracias. Ya, profe, gracias. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, compañeros. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Me dicen en cuanto pueda continuar. Bueno, seguimos entonces. ¿Sale? Compañeros, ¿podemos seguir? Gracias. Bueno, sale. Vamos a ver el tercero de los muestreos que
que nos van a poder ayudar para obtener nuestras muestras. Este muestreo es aleatorio estratificado y dice que para realizar este muestreo se debe dividir a la población en grupos de acuerdo a un carácter específico y luego cada uno de estos grupos es muestreado aleatoriamente, obteniendo así una parte que sea proporcional a la muestra, y estos muestreos son útiles cuando la característica que determina la división de la población está relacionada con la variable que quiere estudiarse. Déjenme ver, ok. O sea, en este caso dividimos a la población en grupos de acuerdo a cierta característica peculiar, cada uno es un estrato, y de cada extracto agarro eh, un elemento de cada uno de estos estratos y lo estudio. O sea, aquí ya voy a establecer quiénes son los que voy a buscar. No va a ser tan aleatorio, porque ya tengo un criterio de por medio. Entonces, por favor, copien esto. Ujú.
Ustedes me dicen en cuanto continuemos. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, seguimos. Bien, bueno, vamos a pasar a otro muestreo que se llama aleatorio por conglomerados. Y bueno, en este muestreo la población es dividida en grupos similares entre sí, para que luego nosotros realicemos muestreo de algunos de ellos, dejando de lado a otros. A diferencia del de estratificado, es que en el estratificado clasificamos y agarramos de todos, ¿no? Aquí nada más agarramos algunos, completos, pero algunos, no todos. Entonces, pues bueno, eso es la diferencia con el anterior. Por favor, lo anotamos. ¿Sale? Entonces, la diferencia esencial, ¿cuál es? El estratificado se seleccionan en grupos y se agarra una parte de cada grupo, pero de todos. En el conglomerado se divide en grupos y solamente se agarran ciertos grupos completos, no todos los grupos. Es la diferencia que existe entre una y otra. Digo, porque se pueden confundir. Pareciera como que es lo mismo, pero no. Seguimos. Bueno, hasta aquí llegamos a esa parte del muestreo. Ahora vamos a pasar a ver. Déjenme ver, porque a lo mejor había algo que quería que checáramos. Bueno, hay una lectura que les voy a pasar en estos días para que ustedes la ejecuten, por favor, pero ahorita voy a continuar con la presentación. Vamos a ver las variables. Las variables y su clasificación, que es una variable, y los tipos, ¿no? Vamos a ver que una variable es una característica o atributo que varía de un individuo a otro en una población
¿Y cómo varía o cómo nos damos cuenta? Bueno, porque en este caso, a través de la observación, vemos que cada uno presenta peculiaridades. Ahora, de esto mismo deriva lo que es un fenómeno. Y, y un fenómeno que es, pues, las características más esenciales de un suceso, ¿sale? Ahora, las variables que tenemos por un lado las variables independientes, que es aquella cuyo valor no depende del valor de otra variable, o sea, es independiente al valor que tome otra variable. Aquí vamos a ver que, bueno, regularmente las variables independientes se representan por la letra X y va en el eje de las abscisas. Por ejemplo, el gusto y preferencias, el ingreso. Son dentro de las variables independientes que tenemos. Es que por favor les pido que anoten esta parte para que podamos pasar con el otro grupo de variables que nos van a interesar también a nosotros. Ujú. Bueno, continuamos. La variable dependiente, por su parte, es aquella cuyos valores dependen de los valores de otra variable. Se representa con la letra Y, es dependiente y va en el eje de las ordenadas. Y por ejemplo, la variable Y está en función de la variable X. Un ejemplo, el consumo. ¿El consumo de qué depende? Del ingreso, gustos y preferencias, modas, oferta, etcétera. O sea, guarda relación con otra y depende del comportamiento de otra para ver su comportamiento. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, por favor, anótenlo.
¿Puedo seguir? Sí. profe. Gracias, compañeros. Bueno, ahora vamos a... ujú, a ver otros criterios para seleccionar de una muestra de una población. Vimos ya los muestreos, pero vamos a ver qué criterios se pueden seguir. Vamos a ver que un problema común en los esquemas de muestreo es obtener el tamaño de la muestra, es decir, cómo determino mi población, mi muestra, que será mi objeto de estudio, a partir de una población, para que las inferencias, o sea, las deducciones que yo obtenga a partir del muestreo, sean aplicables a la población, es decir, que la muestra sea representativa y que sirva para explicar el fenómeno que estoy estudiando. En este caso, los factores que intervienen para el cálculo de la muestra son varios, pero entre los que están destacan los siguientes. Tenemos el tamaño de la población, N mayúscula, la varianza para la variable de interés y el costo de enumerar cada una de las unidades de muestreo. Esos son limitantes de la muestra. ¿Por qué? Porque si el costo de enumerar cada unidad de muestreo es alto, es muy probable que mi muestreo sea muy pequeño. Y si mi muestreo es muy pequeño, es muy probable que también tenga errores. ¿Vale? Entonces son tres factores que debemos de considerar en el tamaño de la muestra. Y que en el plano de la realidad a veces juegan un papel muy importante, más que todo lo demás. Ujú. Por favor, apunten esto. Bueno, continuamos. Ujú. Vamos a pasar a su clasificación o dos criterios posibles. Primero de ellos es muestra probabilística,
que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y la muestra no probabilística, que es el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación que tengamos. Hay que distinguir el criterio por el cual está sometido nuestro trabajo, porque va a ser fundamental que depende del objetivo, apliquemos ese tipo de muestra o de muestreo. Dale, por favor, apunten esto, compañeros, ya para que vayamos casi terminando. Ujú. Listo, compañeros, podemos seguir. Compañeros, podemos seguir. Sí, profe. Gracias, compañeros, muy bien. Bueno, hasta ahorita hemos visto todos los tipos de muestreo y los criterios para la investigación. Vamos a ver más adelante el trabajo de campo y cuáles son las fases de trabajo de campo. Asimismo, les comento que el día de mañana vamos a revisar avances aquí en la clase del trabajo, de cómo van. Ya tienen que tener la encuesta seguramente y más avances, ¿no? Vamos a platicarlo aquí y ustedes van a estar listos para presentarnos qué llevan, ¿no? Organícense ustedes en equipos, pónganse de acuerdo y mañana les voy a dar la palabra a cada uno brevemente para que nos presente qué lleva, ¿no? Nos diga, llevamos esto, nuestras preguntas van así, nuestra encuesta ya está, la voy a empezar a aplicar, etcétera. Ya vimos el muestreo, eso del muestreo pues ya, también ya lo pueden empezar a tener en cuenta. Por favor, compañeros, es importante para que el trabajo pues quede realizado de la mejor manera. Mm, les voy mañana yo creo que les confirmo la fecha del examen, pero estaremos en el examen como por de hoy en 15 días más o menos. O sea, ya no nos quedaría otra semana de clases y estaríamos en el examen. Entonces, pues hay que ir avanzando, por favor.